Bien, buenos días a todos. Buenos días. Bien, pues vamos a comenzar entonces la primera sesión del fruto del Espíritu. Mi nombre es Alberto, soy el pastor de la Iglesia Bautista Emanuel en Elche y gracias a Dios por la oportunidad que me han dado de poder compartir con vosotros. Bien, tenemos bastante material, como veis, está en vuestras manos y veréis que hay un número en la esquina que es el número de las páginas del material que yo he proporcionado, ¿vale? Entonces, igual yo me referiré a ese número. Cuando diga alguna página, voy a hablar de ese número en círculo que está en la esquina, ¿vale? Entonces, para no liarnos, y habrá cosas que vosotros podéis ir rellenando ahí en los espacios que hay ahí vacíos, ¿vale? Entonces, yo iré diciendo el texto, lo que tenemos preparado para el día de hoy, y vosotros podéis añadir esas palabras que faltan. De esa manera vosotros estáis despiertos y yo sé que vosotros estáis siguiendo la instrucción y el Señor también os va a bendecir con su palabra. Vamos a orar para comenzar entonces el contenido del texto. Padre Celestial, gracias Padre, te damos porque eres grande y maravilloso, Señor, y gracias por tu palabra, porque nos instruye a producir fruto. ¿Cuántas veces no hemos leído, Señor, en tu palabra tantos textos, tantos versículos que nos hablan de producir, de llevar el fruto del Espíritu, Señor? Y gracias te damos, Señor, porque es uno de los propósitos en la vida cristiana que tú quieres formar a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y rogamos que tú nos des una mente clara, Señor, para entender, que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones y podamos comprender la santa palabra que nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la primera sesión que se llama Andar para fructificar. Andar para fructificar. Y vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Como sabéis, este es el pasaje clave. ¿Hay alguien que falta, que no tiene librito? Por favor, levante la mano, que aquí está el pastor Andrés. Mira, ahí hay 2 o 3. ¿Alguien por este lado? ¿Alguno que falta el librito aquí? Johan. Muy bien. No, parece que todos. Veo que está la juventud a mi derecha, ¿verdad? Y los más jóvenes a mi izquierda también. Muy bien, pues así cuando sea tema de jóvenes, ya sabré a dónde voltear. Bien, creo que estamos ya listos. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 18. Vamos a leer brevemente. Dice, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bien, para esta primera sesión veremos esos versículos y un poco de contexto en cuanto a la carta de Gálatas. Seguramente habéis notado varias cosas interesantes mientras leías Gálatas. Una de las cosas interesantes es que es la única carta que es escrita a varias iglesias. No sé si lo habéis notado. Capítulo 1, versículo 2 dice: y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, en plural, iglesias de Galacia. Galacia era una zona, una región del Imperio Romano, que ahora es Turquía, nuestra actual Turquía. Y en esa región, Pablo, en su primer viaje misionero, estableció 3 iglesias. ¿Sí? Recordaréis esas iglesias, lo veremos un poquito más adelante. Además de esta carta, además de ser escrita para iglesias en plural,
es una carta donde tenemos tres datos interesantes que no se encuentran en ningún otro libro. Ahí están enumerados. Número 1, su estancia en Arabia de 3 años. Pablo describe que él pasó 3 años en Arabia, y eso no lo encontramos en Hechos ni en ningún otro libro. También nos habla Pablo de su visita de 15 días con Pedro. Algo interesante, que él va, visita a Pedro y está 15 días con él después de la aparición de Cristo. Y número 3, habla de su confrontación a Pedro, que si no estuviera aquí no lo sabríamos, que Pablo tuvo que llamar la atención de Pedro y decirle: ¿por qué tú, siendo judío y creyendo en Cristo como tu Salvador, estáis causando división o haciendo acepción de personas con los gentiles? Entonces tenemos esos datos interesantes en esta carta. Como decía, la región de Galacia del Imperio Romano es nuestra actual Turquía, y Pablo funda 3 iglesias durante su primer viaje misionero. Ahí está el mapa, lo podéis ver, y podéis ver que él salía de Antioquía, fue a Salamina, Pafos, y de Pafos embarca y va a Perge. Y la Biblia nos dice, vamos un momento a Hechos, capítulo 13, Hechos 13, que Pablo fundó iglesias en esta región. A ver si os acordáis de estas 3 iglesias. Hechos 13, 14. Hermano Javier, si lo puedes leer, por favor. Hechos 13, 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Vale, muy bien. Pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Entonces la primera iglesia es Antioquía de Pisidia, podéis poner ahí en el espacio. Es una de las iglesias que él funda en su primer viaje misionero. En esta iglesia acontecen varias cosas. Primero, lo que Pablo hacía era llegar a la sinagoga, ¿os acordáis? Llega a la sinagoga normalmente, habla con los judíos, discute con ellos, y hubo una situación fuerte donde los judíos pues no aceptaban la palabra del evangelio, y entonces Pablo dice, se sacuden el polvo y dice: nos volvemos a los gentiles. Y entonces desde ese momento empiezan a compartir el evangelio, pero exclusivamente a los gentiles. Más adelante, otra ciudad, versículo 51 de este capítulo 13. Vamos ahí al versículo 51 y lo leemos todos juntos, ¿vale? Hechos 13, 51. Todos juntos dice: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Iconio es la segunda iglesia a la cual está dirigida esta carta. Iconio. En Iconio también sucede lo mismo. Van a las sinagogas principalmente, hablan con los judíos, discuten con ellos. Parece que de Antioquía de Pisidia envían una comitiva a Iconio para advertir sobre Pablo. Entonces los judíos reciben esta advertencia y un poco expulsan a Pablo de Iconio. Y entonces de Iconio se pasan a otra región, o 2 ciudades vecinas, Listra y Derbe. Es la tercera iglesia, Listra y Derbe. Y eso lo encontramos en el versículo 6 del capítulo 14. Hechos 14, 6. Dice Hechos 14, 6: habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Entonces Listra y Derbe también es una iglesia a la cual se le escribe esta carta de los Gálatas. ¿Por qué es importante todo esto? Pues en Listra y Derbe sucede que algo que os vais a acordar es que levantan a Pablo y a Bernabé en brazos y dicen: este es
Júpiter, Pablo, ¿verdad? Y este es Mercurio. Y empiezan a adorarlos. Y es la primera vez que encontramos la adoración apostólica. La primera vez en donde los apóstoles son adorados. Y eso me hace pensar ahora en la Iglesia Católica, pues todos los apóstoles son adorados, ¿no? Todos los santos de alguna manera reciben adoración. Estuvimos, Laura y yo, con la familia de Laura en la Sagrada Familia en Barcelona. Y es increíble, es una estructura preciosa, ¿no? Lo que ha hecho ahí Gaudí. Y está muy centrada en Cristo. Pero aún así hay algunos santos, algunas, pues aparecen también los apóstoles por ahí. Y aquí en este pasaje es la primera vez donde encontramos idolatría apostólica, donde llaman a Pablo le dicen Júpiter y a Bernabé Mercurio. Así que Pablo escribe Gálatas después del concilio en Jerusalén. Podemos escribir ahí, Pablo escribe Gálatas después del concilio en Jerusalén. Y entre paréntesis podéis poner la fecha, 49 después de Cristo. Más o menos, 49 después de Cristo. De tal forma que su primer viaje misionero, funda estas iglesias, espera un tiempo y después en el 49 después de Cristo es cuando escribe esta carta. ¿Y por qué lo hace? Porque estas iglesias habían recibido falsos maestros. Falsos maestros de la Biblia se habían metido en estas iglesias y estaban exigiendo que los gentiles observaran la ley, ¿sí? Que fueran circuncidados, que mantuvieran pues una estricta norma según la ley de Moisés. Entonces Pablo precisamente escribe la carta para contrarrestar esto, para decir, no sigáis esas doctrinas falsas, porque vosotros estáis salvos por Cristo, estáis libres de la ley. Y entonces ese es el tema de la carta. Como dice ahí más adelante, la carta se puede dividir en 3 temas. Una parte personal, capítulo 1 y 2. La parte doctrinal, capítulos 3 y 4. Y la parte práctica. Fijaos en este recuadro, que lo he puesto ahí simplemente para visualizar. Las tres partes. Os habéis notado seguramente al leer Gálatas que lo primero que hace Pablo es reafirmar su autoridad como apóstol. Dice, cuando yo recibí del Señor este mandato, yo no subí a Jerusalén a ver a alguien. O sea, yo no fui a consultar con carne ni sangre, sino que fui a Arabia 3 años y luego vi a Pedro, pero ellos no me dijeron nada. Yo recibí del Señor este apostolado. Y su propósito en estos 2 capítulos es dejar autoridad, no opinión. ¿Sí? El Evangelio es por autoridad, la enseñanza es por autoridad, no por opiniones que podamos tener o que estos falsos maestros tenían. Luego, capítulos 3 y 4, en la parte doctrinal, él enfatiza libertad, no esclavitud. Él quiere hablar de la libertad que tenemos en Cristo. Y luego capítulos 5 y 6, espíritu, no carne. Y por eso es que habla del fruto del espíritu. Y ahí nos vamos a centrar en esta parte. Capítulo 5 sobre todo. Espíritu, no carne. Y luego tenemos 3 palabras. Trabajo. Él habla de su trabajo en capítulos 1 y 2. Libertad, 3 y 4. Y vida en los capítulos 5 y 6. Pablo lo que quiere es que como creyentes produzcamos vida. Produzcamos vida. Todo creyente debe estar produciendo algo. Debe estar en vida constante. Crecimiento. Así que nuestro tema de estudio, el fruto del Espíritu, será entonces en la parte práctica de la carta. En estos últimos capítulos. Una vez que los Gálatas han recibido la doctrina de la justificación por fe, Pablo ahora trata de cómo vivir
en ella. ¿Cómo vivir en ella? ¿Qué pensáis cuando... Vamos a Gálatas otra vez, capítulo 5. Fijaos en los versículos, capítulo 5, versículos 14 y 15. Leemos todos juntos, ¿vale? Versículos 14 y 15. Dice, porque toda ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué palabras, no? Usa Pablo. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¿Qué estaba pasando en estas iglesias? Había muchos conflictos, ¿verdad? Y es importante saber un poco esto porque por algo dice, y manifiestas son las obras de la carne, y dedica 7 pecados a envidia, contiendas, disensiones, herejías, pleitos, celos, iras. Todo esto que a veces se da entre hermanos, ¿no? Y en estas iglesias, pues estaban, la imagen es como de perros peleando, ¿no? Os mordéis y os coméis unos a otros. Mirad que no os consumáis. Entonces, Pablo lo que quiere es que dejen esa carnalidad y que empiecen a producir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es lo que ya sabemos: amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Ese es el propósito de este capítulo que estamos viendo hoy. El apóstol ya ha terminado su sección teórica. O sea, cuando estamos en el capítulo 5, Pablo ya ha dejado la teoría, ¿verdad?, antes. Y ahora se propone establecer su lado práctico. ¿Cómo podemos llevar a cabo esto que ya hemos visto, que es la teoría? Que Cristo nos salvó, que somos llamados a obras buenas, que somos libres. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Así que, al igual que el apóstol, nosotros vamos a hacer lo mismo que hace él. Vamos a Gálatas 3:2. Pablo asume que ellos son creyentes y tienen el Espíritu. Nunca lo pone en duda. Entonces hoy aquí no vamos a dudar, y yo creo que si estamos aquí para conocer el fruto del Espíritu es porque tenemos el Espíritu, ¿no? Yo espero que no tengamos que hacer una predicación de imitación, que paséis al frente y todo eso, porque no es el caso. Tenemos el Espíritu, ¿verdad? Somos creyentes, y Pablo lo deja claro. Vamos al capítulo 3, versículo 2, dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Vale? Entonces, no deja duda de que ellos tienen el Espíritu. Capítulo 4, versículo 6. Dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces Pablo no duda que estos creyentes, aunque se están mordiendo y comiendo, tienen el Espíritu. Tienen el Espíritu. Lo único es que tienen que dejarse guiar por el Espíritu. Tienen que andar en el Espíritu para producir entonces el fruto. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sí, perdón. Es que te veo de pie y digo, uy, no sé. Mejor pregunto. Muy bien, pues una de vuestras lecturas fue en 1 Corintios 2. Algunos estuvisteis ahí, bueno, sobre todo los de Elche, quejándose un poco porque había mucha lectura, ¿verdad? Cómo se quejaban los de Elche. ¿Cuánta lectura había? Bueno, pues había un propósito para ello, porque así no tenemos que estar viendo todos los pasajes, sino simplemente que nos suenen. Pero 1 Corintios 2 dice, versículo 12: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, por eso es necesario el Espíritu. Y asumimos entonces que, como Pablo, que tenemos el Espíritu de Dios y que entonces podemos producir el fruto, porque tenemos el Espíritu. El Señor está haciendo esa obra en ti y en mí y quiere hacerla hasta el final. Dice la Biblia: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Así que esa es la meta del Señor. Ahí hay una historia, lo encontré como historia verídica, pero bueno, a veces en internet no se sabe si es verdad o no. Dice: un pastor cristiano viajaba en un avión. De pronto notó que el hombre que se sentaba a 2 asientos estaba pasando unas tarjetitas y moviendo sus labios, como si estuviese memorizando algo. Debido a que el hombre aparentaba ser un maestro de unos 50 años, ya que tenía barba, pelo canoso, el pastor pensó que quizás era un hermano creyente. Y para iniciar una conversación con él le dijo: parece que está memorizando algo. No, de hecho estoy suplicando o rezando, contestó el hombre. A manera de introducir más el tema, el pastor le indicó: yo también creo en las oraciones. Bueno, en mi caso yo tengo una tarea específica. ¿Y cuál es? Pedir por la derrota de los pastores cristianos. Madre mía, ¿no? Ha de haber temblado un poco, ¿no? Bueno, yo ciertamente entro en esa categoría, dijo el pastor. ¿Estoy en su lista? Y él dice: no, no estás en mi lista, respondió el hombre. Pero tenemos 2 hombres religiosos en el mismo avión, pero completamente adversarios. Y así es nuestra lucha interior. 2 enemigos con metas totalmente distintas y opuestas, pero en un solo campo de batalla. Es nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. 2 enemigos totalmente opuestos. Está el pastor ahí creyendo en el Evangelio, en Cristo, y el otro que está orando para que él sea derrotado. Pues precisamente Pablo tiene esa idea en la mente, ahí en Gálatas. Y hay 2 enemigos opuestos. El texto que hemos leído hace un momento usa palabras de confrontación, de oposición. Fijaos que usa contra. El espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. Y estas se oponen entre sí. Hay confrontación. Como la confrontación que tenían a lo mejor en las iglesias, ¿verdad? Ahí los hermanos, pero esta es una confrontación interior del espíritu y la carne. Se oponen. Además, el apóstol escoge adecuadamente el uso de obras. Obras, ahí en el espacio, para el producto o el resultado de la carne, y fruto para el resultado del espíritu. Entonces, con todo propósito, Pablo va a usar obras de la carne y fruto del espíritu para contrarrestar. Vamos a ver a detalle estos 2 enemigos opuestos, ¿vale? Obras y fruto ahí en los espacios. Inciso A: el Espíritu Santo en nosotros. Decíamos que todos tenemos el Espíritu Santo, los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Así que vamos a ver eso, que Pablo habla de el Espíritu en nosotros. Las palabras "digo pues", ahí en el versículo 16, son una frase enfática de cambio de sentido con respecto a lo que venía hablando. Antes decía: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis. Digo pues, o sea, conclusión, ¿verdad? Lo que voy a decir a partir de ahora es punto y aparte. Todo lo que he dicho os prepara para esto. Digo pues, ¿verdad? Así hay que entender estas palabras. Andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué actividades debemos esperar? Laura y yo estamos esperando un bebé, Andreu. Está mi esposa Laura y ya va para 5 meses. Digo vamos porque yo también un poco. Los antojos que no tiene ella los tengo yo, ¿verdad? Y así vamos. Pues, ¿qué podemos esperar de un bebé cuando nazca? ¿Qué es lo normal? Aquí estaba esperando que estuviera Israel aquí para que me vaya preparando para todo ello. Pero ¿qué se espera de un bebé? ¿Qué es normal? A ver, chicos, que llore, es lo normal. ¿Qué otra cosa? Que tenga hambre, muy bien. ¿Algo por ahí? ¿Qué más? Que despierte por la noche. Que te despierte por la noche. Son expectativas normales, ¿verdad? Ya sabemos lo que nos espera. Estamos tratando de descansar lo más que podemos para después ya no descansar. Pero, ¿qué pasaría o qué pasa cuando los padres a veces están preocupados y dicen, es que nuestro bebé no quiere comer? O sea, si no lo despierto para comer, se la pasaría durmiendo todo el rato, ¿verdad? A veces pasa, ¿no? Hay padres preocupados y dicen, no sé qué le pasa a mi hijo, pero es que no se despierta para comer. Pues te preocupa cuando pasa algo, o no llora para nada, es que no le conozco el llanto. Bueno, qué bendición, ¿no? Pero es algo raro, como que no te esperas eso. Pues lo normal en el creyente es que andemos en el Espíritu. Eso es de esperarse en el creyente. Andar para fructificar. Tenemos que andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo normal. Y entonces, cuando no pasa esto, debemos de preguntarnos, así con esa desesperación que tienen los padres y dicen, no sé qué le pasa a mi hijo, pues así debemos de preguntarnos nosotros, no sé qué está mal conmigo, porque no ando en el Espíritu, me cuesta. Mi reacción natural es hacer lo malo y ir en contra de lo que Dios dice. ¿Qué me está pasando? Esa debería ser una pregunta. La forma del griego, andad, es peripateo. Peripateo, y os vais a acordar porque peripateo, una patada, peripateo. Yo peripateo, tú peripateas, todos peripateamos, ¿no? Y eso es andar en el Espíritu. Es una acción continua o estilo de vida habitual. Ahí en el espacio, una acción continua o un estilo de vida habitual. Peripateo. Muy bien. Y eso es lo que debemos de tener como creyentes. ¿Quién es el Espíritu? Pues una acción continua o estilo de vida habitual, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu? No vamos a adentrarnos mucho, pero la primera vez que se menciona el Espíritu viniendo en los creyentes, a morar en el creyente, es en el Pentecostés, en Hechos. Y ahí obtenemos que el Espíritu es una promesa dada por Dios. Pedro se levanta y dice, hermanos, esto que veis es lo que Dios había prometido. Ahí en Joel, que yo enviaré vuestro Espíritu, mi Espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizaréis y hablaréis en lenguas, etc. Se describe también como el don de Dios, que nos salva de esta perversa generación. Y qué interesante esto. Pedro también dice, esto es el don de Dios que nos salva de esta perversa generación. Jóvenes, no sé si os habéis dado cuenta de esto. El Espíritu que mora en nosotros nos salva de esta perversa generación. Yo sé que varios de vosotros estáis entrando a la universidad. ¿Quiénes son los que han entrado a la universidad ahora? 2, 3, por ahí. Y vaya que es una jungla, ¿no? La universidad, te puedes esperar de todo. Pero el Espíritu que mora en nosotros nos guarda de esta perversa generación. Si andas en el Espíritu, puedes ser guardado, puedes ser cuidado, puedes evitar caer en los pecados que hay alrededor, en la contaminación de este mundo. Ahí en el espacio grande ponemos el Espíritu es la persona de Dios. El Espíritu es la persona de Dios
viviendo en nosotros, por el que podemos contrarrestar. El Espíritu es la persona de Dios viviendo en nosotros, por el que podemos contrarrestar nuestra naturaleza de maldad. Que de otra forma no podríamos derrotar. Nuestra naturaleza de maldad que de otra forma no podríamos derrotar. Hermano, hermana, es en el Espíritu que tú vas a lograr derrotar esa antigua naturaleza. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero hay que andar en el Espíritu. El Espíritu es la persona de Dios viviendo en nosotros, por el que podemos contrarrestar nuestra naturaleza de maldad que de otra forma no podríamos derrotar. Es de mucho consuelo saber que por la operación del Espíritu de Dios, el creyente no lleva a cabo todo lo malo que podríamos ser. Si el Espíritu nos ayuda a contrarrestar esta tendencia. Y recordar que Dios está viviendo en ti. Ese es el Espíritu de Dios, Dios morando en el creyente. Por eso Dios, cuando en Ezequiel dijo, os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y esa es la idea de Dios, porque en el Antiguo Testamento obviamente la gente no hacía lo bueno. Pero ahora tenemos Dios viviendo en nosotros. Dios vive en ti. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos 7, 24 al 25. Hermano Roy, si lo puedes leer, por favor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si no fuera por esas palabras, todo lo anterior que dice Pablo, toda la lucha que está describiendo, sería desesperanzadora, pero gracias doy a Dios que Él mora en nosotros para poder librar esta batalla y vencer. ¿Qué indica esta frase de andad en el Espíritu? Indica dependencia. Ahí en el número 1 indica dependencia. Cuando Pablo dice andad en el Espíritu es que dependamos del Espíritu. La presencia del Espíritu debe ser tal en tu vida que te guíe y te controle. Pablo deja claro la dependencia del Espíritu en dos frases. Bien. ¿Cuáles son esas dos frases? Pues la primera la encontramos en capítulo 5, versículo 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu indica dependencia, y por eso Pablo usa después la frase ser guiados por el Espíritu. Cuando Laura y yo fuimos en nuestra luna de miel, fuimos a Cancún y a la zona arqueológica de las pirámides de Chichén Itzá. Chichén Itzá es el nombre ahí. Entonces, muchas pirámides, un lugar pues grandísimo, con muchos turistas, y estábamos ahí, un montón de gente. Teníamos que asegurarnos de seguir al líder, al guía, porque si lo perdíamos, yo creo que nos quedaríamos ahí viendo las pirámides, no sé, sería trágico, ¿no? Y el guía que nos tocó, para colmo, era bajito, o sea que era difícil de ver. Gordito, bueno, un típico mexicano, bajito, gordito. Y lo que hacía es que tenía una vara, la cual levantaba, y así, eso sí nos ayudaba, ¿no? Entonces él decía, donde veáis la vara, ahí estoy yo, ¿no? Entonces volteamos entre toda la gente y ahí había un palito, ¿no? Agitándose, entonces ya sabíamos dónde juntarnos. Si perdíamos al guía,
podríamos perder el autobús de regreso, no sabríamos dónde nos tocaría comer, o sea que hubiera sido un desastre. Pues lo mismo debe ser, pero ser guiados por el Espíritu. Debemos estar listos para atender las indicaciones del Espíritu, sus advertencias, su reprensión, su llamado. Nuestra actitud debería ser: ¿qué me está guiando Dios a hacer hoy? Ahí en el espacio, ¿qué me está guiando a Dios a hacer hoy? O en esta situación, o en este año, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Esa debería ser nuestra actitud, día a día. Yo, cuando estuve trabajando en el aeropuerto de Barcelona, yo notaba que cuando salía de casa, simplemente por el horario o algo, sin orar y venga, vamos al aeropuerto a trabajar y ya está. Uno de mis propósitos de trabajar ahí era compartir el Evangelio. Pero cuando no oraba por oportunidades, cuando no me ponía en las manos de Dios, no había ni una oportunidad durante el día. Yo pasaba el día y decía, uy, hoy no he podido hablar con nadie. Pero cuando tomaba un tiempo y decía, Señor, guíame, tú llévame a las personas que tú quieres que hable. Simplemente quiero ser guiado por ti, llévame. Entonces salía a cada conversación. Estaba embarcando un vuelo con uno y hablando y mira, y compartiendo el Evangelio con otros compañeros, etc. Y había cada oportunidad de presentar el Evangelio porque nos dejamos guiar por el Espíritu. Y la segunda frase: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, dice Pablo. ¿Sí? En el 5:25. Primero, hemos sido vivificados por el Espíritu, y esto denota nuestra posición de justificación. Pero ahora debemos andar en el Espíritu, en y por el Espíritu. Y esta palabra andar no es peripateo. En este versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es peripateo, que aprendimos ya. Es otra palabra. Es stoigeo, o estoicheo, no sé cómo quieras pronunciarlo. Marchar por el Espíritu. Ahí cambia Pablo la palabra. Es la misma idea, pero quiere ahora llamar nuestra atención a marchar. Es decir, como si el Espíritu fuese un coronel de alto rango, ¿verdad? Y estamos marchando en su regimiento, estamos bajo su dirección, estamos marchando bajo su mandato. Eso es esta palabra. Así que peripatear y marchar también, estoigear, ¿no? Muy bien. Número 2, indica constancia. Vamos a intentar terminar hasta el 3 y creo que podemos dejar por ahí. Indica constancia. Para que nuestro andar y nuestra conducta sea en el Espíritu se necesita constancia. Eso también indica andar en el Espíritu, constancia. Pablo quería indicar con esta palabra un estilo de vida habitual, no algo esporádico. Hoy ando en el Espíritu y mañana quién sabe. Sino es que debe ser nuestra regla, debe ser lo normal que decíamos antes en un creyente. Esta palabra se usa para denotar el sentido de la manera que uno se conduce. Se puede andar en el temor del Señor, dice Hechos 9:31. Que los creyentes andaban en el temor del Señor. O también se puede andar en nuestros propios caminos. Entonces tenemos que hacer una diferencia ahí y andar en el Espíritu. Y en el espacio ahí vamos a poner: no es meramente que tengamos actitudes espirituales. No es meramente que tengamos actitudes espirituales, sino que el Espíritu nos controle. Sino que el Espíritu nos controle. Hermano, hay una gran diferencia a decir:
Ah, sí, yo voy los domingos y canto y alabo al Señor y yo estoy los domingos ahí. Es más, si hay que ir el miércoles, yo voy el miércoles. No hay problema, esas son actitudes espirituales. Pero no estamos hablando de solamente eso aquí, sino es que el Espíritu nos controle, momento a momento, día a día. Es dejarnos guiar por Él, constante. ¿Sí? Un constante dejarnos guiar por el Espíritu. Número 3. ¿Qué más indica andar en el Espíritu? Indica progreso. Progreso. Cuando andamos, avanzamos, ¿no es así? Para eso andamos, ¿no? Para ir adelante. Por el contrario, cuando masticamos chicle no hacemos mucho, ¿verdad? Simplemente estamos dándole vuelta ahí al chicle, sacamos sabor, pero no hacemos nada, estamos gastando energía. Y ahí me puse una pregunta ahí. ¿Habrá algunos cuya vida espiritual sea como masticar chicle? Estar ahí mucho, pero sin sacar nada al respecto, mucho ruido y pocas nueces. Bueno, el progreso en la vida cristiana solo viene cuando nos sometemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí en el espacio, cuando nos sometemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que el andar significa progreso, avance, sentido, rumbo. Un cristiano que anda en el Espíritu no está estático, sino que va avanzando en su vida espiritual. Nuestra actitud debe ser: ¿cuál es mi siguiente paso espiritual? ¿Cuál es mi siguiente paso espiritual? Y eso es algo que a mí me gustaría dejar bien claro en mi enseñanza, en la iglesia y en cualquier lugar. Que debemos siempre buscar dar nuestro siguiente paso espiritual. Siempre. Cada uno está en diferentes niveles, ¿no? En la vida espiritual. Pero tú y yo debemos siempre buscar dar el siguiente paso. No estar estáticos, porque cuando estamos estáticos, algo está pasando, algo está mal. No estás dejándote guiar por el Espíritu. Pero si estás avanzando, aunque sea poco, dando el siguiente paso, conquistando ese pecado que batallas tanto, tomando retos como leer la Biblia en el año y cosas así, estás avanzando en la vida cristiana. Entonces, es algo que me gustaría que cada uno llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Dar el siguiente paso espiritual. Y ahora sí no sé cómo andamos de tiempo, si están ahí los hermanos, porque el siguiente punto, bueno, no veo señales, así que vamos a seguir, vamos a continuar. Inciso B, la carne en nosotros. La carne en nosotros. Este es el enemigo. Tenemos un enemigo viviendo dentro de nosotros, ya sabemos que es la carne. No solo hablamos del cuerpo físicamente, que es el que nos tira a hacer cosas que desagradan a Dios, sino también nuestra mente, nuestra voluntad y las emociones también nos llevan en el rumbo equivocado. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos 7. ¿Quién lo puede leer, por favor? Sí, allá atrás, sí. Necesitamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Fijaos que ahí usa Pablo llevando fruto para muerte. O sea, toda nuestra carne, todas nuestras pasiones es ese enemigo que tenemos en nosotros. En los tiempos bíblicos, en muchas ocasiones, se da una cláusula que si se cumple, entonces el resultado sería lo que continúa. Por ejemplo, si yo os digo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí es, y os haré descansar, esa frase. Entonces, si tú cumples de venir a Él, Él te hace descansar. O sea, si cumples lo primero, el resultado es lo segundo. Entonces aquí tenemos un imperativo: andad en el Espíritu
Y si cumplimos con ello, como resultado no satisfaremos los deseos de la carne. Ese es el resultado si andamos en espíritu. Si andamos en espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Diciendo esto, el apóstol nos asegura que andar en el espíritu es totalmente incompatible con consentir a la carne. No puedes andar en el espíritu y hacer cosas de la carne, porque si andas en el espíritu, no lo vas a hacer. Es decir, la única manera de no satisfacer a la carne es andando en el espíritu. La única manera de no satisfacer a la carne es andando en el espíritu. Sería ahí en el espacio. Si cumplimos lo primero, entonces lo segundo vendrá como consecuencia. Satisfacer viene del griego teleo, ¿sí? A algunos se les viene a la mente la palabra tetelestai, o esa frase que usó el Señor Jesús. ¿Qué significaba? Cumplido, hecho, terminado. En inglés, mission accomplished, ¿no? Ya se terminó, tetelestai. Pues teleo realmente indica eso, cumplir, llevar a cabo o ejecutar. Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real. Con ello el apóstol parece conceder que los deseos de la carne puedan sentirse en el creyente que anda en el espíritu, pero no el cumplirlos. El creyente puede sentir los deseos, ese impulso, pero no el cumplirlos. Si andas con el espíritu, si andas en el espíritu, quizás sentirás algo de impulso, porque la carne está ahí, tenemos la antigua naturaleza con nosotros, pero no el cumplirlos si andas en el espíritu. Y eso es lo importante. Cuando hablamos de golosinas a alguien que está en dieta, ¿verdad? Le dices, oye, ¿quieres una golosina? Ay, sí quiero. No, de querer quiero. Pero de poder no puedo. Y no lo voy a hacer porque quiero cumplir con mi dieta. Pero el impulso está ahí, el deseo está ahí. Pues Pablo concede esto. Dice, si andas en el espíritu, puede ser que sientas un impulso para mentir o para reaccionar así de pronto airadamente con alguien, pero no el cumplirlo, porque tú andas en el espíritu y te vas a dejar guiar por él y vas a esperar su guía. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar.